Bien, debido a que nosotros no pudimos terminar determinadas cuestiones sobre el vallismo específicamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer es retomar las ideas centrales que trabajamos en clase y bueno, y a partir de ahí ver cuáles fueron las reformas sociales y laborales que el vallismo implanta durante este tiempo que va desde en la segunda presidencia, ¿no? Ahora, en clase nosotros dijimos que Valle tenía una filosofía de carácter humanitarista, es decir, que una filosofía basada en el humanitarismo que en definitiva desborda la fe en el progreso del hombre. Para Bayo y Ordóñez, el hombre es un ser racional y por lo tanto es capaz de realizar los cambios para mejorar la sociedad. Y por lo tanto el hombre es el encargado de hacer su propia historia. Bueno, claramente es una ideología esencialmente reformista la de Valle y Ordóñez, una ideología evolucionista, por lo tanto, él niega todo acto que se considera barbarie o cualquier acto bárbaro para realizar o para llevar adelante estas reformas. Por lo tanto, decimos que él niega lo que es la violencia y también niega la revolución. ¿Por qué las niega? Porque dice que el hombre, en definitiva, es capaz de realizar todos los cambios que son necesarios dentro del sistema liberal y dentro del sistema democrático. O sea que los cambios deben darse, en definitiva, dentro de lo que es el marco legal o la vía legal y no mediante actos de barbarie como son la revolución o cualquier tipo de acto de violencia. Ahora, Valle también, dentro de su pensamiento y dentro de lo que es su ideología o su filosofía, este no acepta ningún tipo de determinismo sobre el hombre, y menos aún en el aspecto económico, ¿no? Es decir, que no acepta ningún determinismo o ninguna teoría económica que determine la condición del hombre. Valle Ordóñez, cuando hablamos, bueno, de este punto de vista ideológico, desde el punto de vista social, él negaba la lucha de clases, él no era marxista y sus ideas no estaban guiadas por el marxismo, por lo cual él no cree que la solución a los problemas se dé mediante la lucha de clases o mediante la eliminación de las clases sociales. También plantea José Valle Ordóñez que el Estado debe ser el árbitro, un árbitro frente a los conflictos sociales. Y cuando no hayan acuerdos o cuando los conflictos entre determinados sectores sociales, ya sean sectores de trabajadores y sectores empresariales, haya un conflicto que no se pueda resolver, bueno, ahí está el Estado para mediar el conflicto y hacer de árbitro entre las partes. También, y acá volviendo a la idea esa de que negaba la lucha de clases, él pretendía, desde el punto de vista ideológico y filosófico, pretendía la igualdad, pero una igualdad legal para todos los hombres. Y bueno, y claramente los hombres deben ser instruidos. Y estos hombres instruidos sabrán elegir
cuál es el camino que deberán seguir, siempre dentro de lo establecido y dentro del sistema legal. Ahora, dentro o en el marco político, ¿no? La filosofía bayista, y especialmente la de José Valle Ordóñez, plantea que el mejor camino para la resolución de problemas y la resolución de cualquier tipo a nivel cívico y político debe ser mediante el voto. Valle Ordóñez cree que la mejor opción es el sufragio y no el acto de una revolución o un levantamiento que genere conflictos entre las partes y, en definitiva, que genere un desorden o un caos a nivel social e institucional. Por eso, lo primero o lo que podríamos plantear al respecto es que Valle y Ordóñez pretendía dos grandes cambios a nivel político. El primer cambio debería ser, mejor dicho, el primer cambio es el que debe dar el Estado. Y ese cambio que se debe dar en el Estado busca, en definitiva, con el vallismo, implantar un sistema o un gobierno colegiado y de alguna manera eliminar el ejecutivo presidencialista. Es decir, ¿qué es lo que establece Valle? Bueno, establece un gobierno colegiado integrado por 9 miembros y que este colegiado deberá consultar a la hora de tomar decisiones. Se creía que esta era la mejor opción para resolver conflictos y para, de alguna manera, tomar decisiones y una coparticipación, en definitiva, que no se logra dar. ¿Por qué? Porque cuando se plebiscita la Constitución del 17, el Estado, la ciudadanía, le dice que no al proyecto colegialista que planteaba Valle. Pero obviamente que en su lugar surge un gobierno bicéfalo, es decir, surge un gobierno que está dividido en dos, donde encontramos por un lado al presidente de la República, el cual tiene las funciones primarias, es decir, la función de defensa, relaciones exteriores y orden interno, y después tenemos a un Consejo Nacional de Administración que se encarga de las otras funciones del Estado. Bueno, y el segundo cambio debería ser el de dar en el partido, ¿no? Con la creación de los clubes seccionales, una actuación como una caja de resonancia, ¿no? Es decir, que estos sectores sirvieran como unos grupos para recibir determinadas cuestiones. Bueno, y después, claramente que a nivel económico, José Valle Ordóñez era partidario de las nacionalizaciones de la banca, también de la nacionalización de los seguros y básicamente de las empresas públicas, ¿no? Es decir, de aquellas empresas de servicios públicos, ya que las ganancias obtenidas no son invertidas en nuestro país. Ahora, Gerardo Caetano, por ejemplo, dice que José Valle Ordóñez tiene la idea de una empresa pública donde donde se busca es no la rentabilidad, no se busca que la empresa sea rentable, sino que se busca la creación de una empresa pública que tenga objetivos públicos.
¿Por qué? Porque en definitiva estas empresas deben garantizar el acceso de determinados servicios esenciales a la población en su totalidad. Que eso es lo que se busca en definitiva con esto. Bien. Eso era lo que habíamos trabajado en definitiva la clase anterior. Ahora, nosotros debemos meternos a trabajar las reformas. Y como la reforma social es la que va para la prueba especial, vamos a destacar algunas cosas de la prueba, algunas cosas de la reforma que son esenciales para que ustedes puedan estudiar para la prueba. Ahora, con lo que respecta al reformismo, a las reformas sociales y laborales, podríamos decir, bueno, que en el plano social, el movimiento obrero hizo sentir sus reclamos. Reclamos que buscaban, en definitiva, mejoras salariales y también una disminución de la jornada laboral. Es por eso que en 1905, Carlos Roslo y Luis Alberto de Herrera presentan un proyecto de ley que fija la jornada laboral en 10 horas. Este proyecto de ley además limitaba el trabajo de las mujeres y de los niños y compensaba accidentes de trabajo y establecía normas de higiene en los talleres o en las fábricas. Pero este proyecto no prospera debido a que Valle envía un proyecto similar luego de un tiempo donde establecía que la jornada de trabajo sin interrupción no debía durar más de 8 horas. Y además establecía en ese proyecto de ley un día de descanso para el obrero y un mes de descanso para las mujeres después del parto. Ahora, además, disminuye la jornada de trabajo de los menores, pero este proyecto original tampoco prosperó. Por lo cual, vemos que recién, hacia 1915, la ley de 8 horas podrá entrar en vigencia, pero bajo el gobierno de Feliciano Viera, el cual recoge lo esencial del proyecto de José Valle Ordóñez, pero claramente le hace algunas modificaciones. Por ejemplo, en el proyecto reformado de Feliciano Viera, establece que cada 7 días, ¿no?, habrá un descanso y un máximo de 48 horas de trabajo semanales. O sea que, ¿qué es lo que dice el proyecto de Feliciano? Bueno, el trabajador tendrá derecho a descansar un día a la semana, o sea que deberá trabajar 7 días y descansar un día a la semana, y no podrá exceder las 48 horas semanales de trabajo durante la semana. O sea que el máximo que se establece para la jornada laboral semanal es de 48 horas semanales. Además, el proyecto, también presentado y aprobado en 1915, prohibía el trabajo infantil, pero el trabajo infantil de aquellos menores de 13 años, y bueno, y a su cambio, y con lo que respecta a la licencia o al descanso de las mujeres, tenían 40 días de descanso en el periodo de embarazo. ¿Sí? Ahora, otra de las reformas que también podríamos hablar es de la Ley de Prevención de Accidentes en el Trabajo.
una reforma, o mejor dicho, un proyecto de ley de 1914, el cual pretende que se vigile, ¿no?, en las industrias la jornada laboral y que se supervise las tareas a fin de prevenir, en definitiva, los accidentes de trabajo. Y claramente que con esta ley de prevención de accidentes del trabajo se comienza a incluir lo que son las normas de seguridad laboral. Este proyecto de 1914 tomó sanción total, es decir, fue aprobado totalmente en 1920, cuando se completa en definitiva y se logra acceder al pago de indemnizaciones, una indemnización por accidente de trabajo. Pero claramente no es la única indemnización que se plantea durante este periodo. También podemos encontrar la indemnización por despido. ¿Qué es lo que se plantea? Bueno, el empleado, una vez que es despedido y que había servido a determinada fábrica o a determinado taller por un lapso de 2 años, este tiene el derecho a recibir algunos días de sueldo, es decir, una indemnización como compensación por esas tareas realizadas durante ese periodo de tiempo. Ahora, si alguien había hecho tareas por más de 2 años, tenía el derecho a recibir un mes de salario. O sea, si yo trabajé 4 años, por ejemplo, tenía derecho a recibir un mes de sueldo por cada 2 años que trabajé en ese lugar. O sea que 2 años, y yo trabajé 4, o sea que tenía derecho a que me pagaran 2 meses de sueldo. ¿Sí? Es decir, el empleador, ¿no?, debía dar un preaviso igual, ¿no? Un preaviso de que el empleado iba a ser despedido. No podía venir el empleador y decirte hoy mismo, bueno, estás despedido. No, el empleador lo que tiene que hacer, ¿no?, ese patrón, bueno, si está decidido a que te va a despedir, tiene que darte un preaviso de la medida 2 meses antes. Debía hacerlo, ¿no? Otra de las cosas que también podemos destacar de este periodo del vallismo, y que es lo que también va a ir para la prueba, es sobre la pensión. La pensión a la vejez, es decir, el proyecto que envía el Poder Ejecutivo al Parlamento, propone que toda persona que presentara, ¿no?, característica o que estuviese en la indigencia, siempre que sea mayor de 65 años, y en cualquier edad, en caso de que sea una pensión por invalidez absoluta, tenía el derecho en definitiva de recibir una pensión de 8 pesos mensuales. A ver, muchachos, yo ya me los imagino a ustedes, ay, con 8 pesos no hacemos nada. Bien, con 8 pesos actuales no hacemos nada, pero recuerden que deberíamos pensar en 8 pesos mensuales en los primeros años, es decir, en 1914 del siglo XX. No estamos hablando de 8 pesos en el siglo XXI. Ahora, José Valle Ordóñez, y acá cierro, desde el diario El Día, ¿no?, él decía que la ley lo que busca en definitiva es que la gente no muera de hambre,
la ley buscaba no dejar morir de hambre a los indigentes. Pero también esta ley no solamente se preocupa por los indigentes, sino que dice que también se buscaba que aquellas personas que no ahorraron, no habían ahorrado para su vejez durante toda su vida activa, también tuviesen el derecho de tener una pensión a la vejez. Y bueno, y en caso de la pensión por invalidez, lo que dice el vallismo, bueno, si la persona está incapacitada para trabajar, hay que evitar de que esas personas, primero, no mueran de hambre y otra, que no caigan en acciones de carácter ilícitas, que en definitiva a la larga terminan perjudicándonos a todos como sociedad. Bien, ahora, esto va a ser sobre las reformas sociales y laborales que se implementan durante el vallismo, y como les dije, ustedes tendrán este material para la prueba. Para la próxima, que lo vamos a continuar en clase, vamos a retomar algunos aspectos de la reforma social, pero nos vamos a meter con las reformas económicas y específicamente en cuál fue la política económica que emplea el vallismo mediante las nacionalizaciones y la estatización. Nos vemos el lunes en clase.